esta ocasión vamos a hacer un estudio sobre el libro de Daniel. En sí es una introducción a este libro que tiene muchos datos históricos y también contiene muchas profecías que nos ayudan a entender los tiempos en los que vivimos y otros tiempos en los que vivió Cristo y otros eventos de la historia. En esta ocasión estamos con Fabián Almonacid, que nos acompaña y vamos a estar dialogando y compartiendo junto con ustedes este estudio acerca del libro de Daniel. ¿Qué tenés para compartirnos, Fabián? César. Sí, la introducción al libro de Daniel, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2, para meternos un poco en el contexto histórico, ¿no? Debemos comprender en los tiempos que estamos viviendo y justamente el libro de Daniel nos presenta un panorama claro de los tiempos en los cuales vivimos, ya que Daniel es uno de los libros proféticos por excelencia, ¿no? Dice la palabra de Dios, que me gustaría que podamos abrir en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Nosotros no debemos andar a la luz de chispas, sino a la continua iluminación que nos brinda la palabra de Dios. La palabra de Dios ilumina nuestra vida. Cuando Cristo vino a este mundo, dijo: entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy de este mundo. La palabra de Dios, a través de sus páginas, iluminan nuestra vida y nuestro camino. Entonces es importante que podamos estudiar las profecías, y el libro de Daniel nos va a abrir un poco el panorama en cuanto a lo que está ocurriendo hoy en día. Bien, interesante. ¿Y cuál sería ese contexto histórico del libro de Daniel? ¿Qué cosas nos podrías presentar? Bueno, nosotros ahora vamos a analizar de manera detallada los capítulos proféticos más importantes, los cuales estos capítulos han marcado la historia, ya que ¿Capítulos proféticos o históricos? ambos, tanto proféticos como históricos, han marcado la historia, porque el profeta Daniel es muy honrado en muchas culturas y en muchos países como un gran profeta. Es porque tiene en sus páginas este libro una de las profecías. Jesús mismo lo citó también, ¿no? Exactamente, en Mateo 24, Jesús dijo, habló sobre Daniel, dijo: el que lea entienda, justamente hablando del profeta Daniel. Bien. ¿Y cuáles serían, qué tenés para mostrarnos ahí? Bueno, el libro de Daniel en el capítulo número 1 nos sitúa en el contexto histórico. Muchos historiadores nos dicen que el libro de Daniel comienza en el año 605. En el 605 comienza el libro de Daniel, ya que Daniel describe la guerra o la culminación de la guerra entre Babilonia y Jerusalén, cuando Nabucodonosor vence y se lleva cautivo a los principales de Jerusalén, de Judá. Entre ellos está Daniel y sus amigos. Luego de destruir la muralla y de destruir el templo, son deportados los ciudadanos más importantes de Jerusalén, entre los cuales iba Daniel, Ananías, Azarías, entre otros, ¿verdad? Nabucodonosor fue uno de los reyes más importantes y citados de la antigüedad, el cual ascendió al trono en el año 605, luego de la muerte de su padre Nabopolassar. Según una estela escrita en idioma uniforme, llamada estela de Adad-Gupi, este rey ganó renombre no solo por ser un arquitecto, no solo por ser un guerrero, conquistador, sino porque tenía muchas profesiones y le gustaba lo que era la arquitectura. Es por eso que él es el creador de muchas maravillas de la antigüedad, entre ellos los jardines colgantes. ¿Y cuáles serían estas características que tenía aproximadamente lo que era esa gran ciudad Babilonia? Acá en la imagen ustedes van a poder ver algo de lo que podría llegar a ser Babilonia. Estas imágenes reflejan lo que muchos libros antiguos describen. Esto es una recreación en 3D. Exactamente, es una recreación
de lo que muchos libros describen, citando a historiadores antiguos como por ejemplo Heródoto. Babilonia era una ciudad que estaba rodeada por una muralla de 96 kilómetros de longitud. Una gran ciudad rodeada por una muralla de 96 kilómetros de longitud. La muralla externa, la que rodeaba la ciudad, tenía 104 metros y rodeaba toda la ciudad. 104 metros de alto y 20 metros de ancho. Y alrededor de toda la muralla externa tenía 30 torres que eran 30 metros más altas que la muralla. Bien. ¿Cómo era aproximadamente lo que se vivía ahí en Babilonia? ¿Qué dioses tenían? ¿Aproximadamente se sabe, se conoce algo de eso? Sí. Algo que es interesante es que esta ciudad, aparte de que era conocida por tener una de las maravillas de la antigüedad, las cuales eran los jardines colgantes de Babilonia, contaba con muchos edificios maravillosos llamados zigurat, que eran dedicados a los dioses babilónicos. El principal dios de la cultura babilónica era el dios Marduk, que era el dios más venerado. Se decía que el rey era descendiente de Marduk, la principal deidad babilónica. Esta deidad había sido adoptada por los babilónicos a través del tiempo, ya que derivaba de los sumerios. Los sumerios eran una cultura que dominaban Mesopotamia. ¿En qué parte estamos hablando? ¿En la parte del Bueno, acá tenemos un mapa. Esta zona en la cual se encontraba Babilonia es conocida como Mesopotamia. Significa entre ríos. Babilonia quedaba entre dos ríos, Tigris y Éufrates. Como vemos en el mapa, Babilonia fue conquistando distintos lugares. Se fue expandiendo. Justamente con el inicio del reinado de Nabucodonosor. Pero para que nosotros comencemos hablando del libro de Daniel, debemos también tener en claro que existen métodos de análisis de este libro. Es importante que nosotros podamos conocer cuáles son esos métodos de análisis. Sí, ¿cuáles son esos métodos o sistemas o de escuelas o de estudios del libro de Daniel? Existen 3 métodos de análisis del libro de Daniel o de los libros proféticos, ¿sí? Uno es el preterista, el otro futurista y el otro el historicista. Nosotros en este método de análisis que vamos a hacer del libro de Daniel, vamos a usar el método historicista, que nosotros consideramos que es el método más adecuado. Luego más adelante vamos a analizar. Es el único que tiene su origen en la Biblia misma. Exactamente. Fíjate que tengo algunas características de por qué nosotros vamos a usar este método historicista. El punto número 1 es porque lo usó Jesús. Sí. El punto número 2, porque lo usaron los apóstoles. Número 3, porque también lo usaron los reformadores. Y número 4, porque de la Biblia misma se desprende este método y principio de análisis de la Escritura. El mismo Daniel lo usó. Por ejemplo, él cita el libro de Jeremías, en donde habla una profecía de 70 años. Y Daniel mismo está citando y haciendo un análisis histórico de esa profecía. Vemos que se desprende de la Biblia. Para que también podamos analizar el libro de Daniel de una manera más clara, nosotros lo que vamos a hacer es dividirlo en 2. Una parte histórica y una parte profética. Bien. Si bien la profecía y la historia están ligadas, nosotros vamos un tanto a diferenciarla para que presentemos de manera más detallada las profecías. Es como para ver una estructura del libro de Daniel. Vamos a presentar lo que tenemos. Vamos primero a iniciar con la introducción en el capítulo número 1. El capítulo número 1 dijimos, o vamos a decir, que inicia con la guerra
entre Jerusalén y Babilonia. El libro de Daniel ya comienza poniendo en controversia las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. En la Biblia, a lo largo de la historia bíblica, tenemos al pueblo de Dios representando las fuerzas del bien y a Babilonia representando las fuerzas del mal. Más adelante, el profeta Isaías va a escribir en el libro de Isaías, hablando del rey de Babilonia como Lucifer, que lo describe y dice: ¿cómo has caído, oh lucero, hijo de la mañana? O sea, aplica la representación de Satanás al rey de Babilonia. Entonces, así comienza el libro de Daniel, con una controversia, dos naciones en guerra. Una representa el bien y el mal, la eterna lucha entre el bien y el mal. Una eterna lucha, pero que, tendrá un fin también, ¿sí? Claro, la cual en el libro de Apocalipsis, que también vamos a estudiar, tiene su desenlace, ¿no? Sí, y también aparece, por ejemplo, en Daniel 2, con la roca, donde pone fin a esa lucha definitivamente también, ¿cierto? Exactamente. En la imagen que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo número 2. Algo interesante también del capítulo número 1 es la enajenación cultural por parte de Babilonia a la gente de Judá, a la gente de Jerusalén. Cuando destruye las murallas, se lleva cautivo a los principales, cambiándole las culturas. Inclusive muchos historiadores y estudiosos de la Biblia dicen que Daniel y sus amigos fueron castrados, ya que en el capítulo número 1 ellos se encuentran hablando con el jefe de los eunucos. Que era su jefe. Que era su jefe. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos eran eunucos. ¿Qué eran los eunucos? Los eunucos eran personas que trabajaban en la corte del rey, pero para trabajar en la corte del rey eran castrados. Bien. Entonces, ¿cómo sería esa enajenación? ¿Qué hicieron? Se habla de que le cambiaron el nombre y también quisieron como darle un sistema de alimentación diferente al que ellos ya tenían, algo así, ¿no? El pueblo de Dios tenía una religión. En base a esa religión tenían nombres. Los nombres eran puestos debido a las características personales de cada uno. En relación a su Dios. En relación a su Dios. Todos los nombres, o la mayoría de los nombres de Israel, de Judá, eran en relación a su Dios. Pero, por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, Daniel, el que da nombre al libro. La palabra o el nombre Daniel en hebreo significa Dios o Yahweh es mi juez. Y su nombre fue cambiado por el nombre de Belsasar. Belsasar era el dios babilónico, o otro de los nombres que se le daba al dios babilónico, Marduk. Se le cambió el nombre y significaba que Bel o que Marduk preserve su vida. A Ananías, que significa gracia de Dios, se le cambió el nombre a Sadrach, que significa orden de Aku. Aku era otro nombre que se le daba, o un nombre que se le daba al dios de la luna, a la deidad de la luna. A Misael, que significa quién es como Yahweh, su nombre fue cambiado a Mesaak, que significa quién es como Aku, el dios de la luna. Algo equivalente, pero con una deidad diferente. Se ponían equivalencias, pero se le cambiaba la deidad. A Azarías, cuyo nombre significa Yahweh ha ayudado, se le cambió el nombre a Abed-Nego, que significa siervo de Nego, que era otra forma de Nabu, el dios sumerio de la sabiduría. A través de este cambio de nombres se le intenta imponer una religión. Y una identidad. Exactamente, imponer una religión y cambiar la identidad. El cambio de identidad hoy que está en auge, ¿no? Justamente el cambio de identidad, que se dice que la cultura te impone la identidad, que seas hombre o que seas mujer, ¿no? Bueno, Babilonia, ¿qué hace? Impone Qué interesante una ese identidad. paralelo. Ahora,
me llama la atención esto, que la palabra de Dios nos menciona, por ejemplo, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, nuestra identidad, nuestra vida, está en Cristo, ¿sí? Es más, por ejemplo, también se presenta el origen del hombre como en la genealogía como hijo de Adán y Adán hijo de Dios. Es decir, nuestra identidad está en Dios. Y la palabra Él hace referencia a Elohim, que es equivalente a Theos en griego o Dios en nuestro idioma, ¿cierto? Entonces, como decir Daniel era Elohim o Dios es mi juez. Y le cambiaron el nombre ahora, en vez de referirse a Dios o a Elohim, se refería a otro Dios. A una deidad pagana. Algo que a mí me interesa es esto en relación con la alimentación. Porque este cambio cultural no solamente abarcaba el idioma, no solamente abarcaba el sacarlo de su país y ponerlo en otro ambiente, sino también que abarcaba los factores más íntimos. Por ejemplo, la alimentación. Algo que hacemos todos los días. Y son cosas cotidianas como el nombre. Todos los días alguien te va a nombrar, te va a llamar. Algo como el lugar donde vivís, el idioma que hablas, son cosas cotidianas. Y también la parte de la alimentación. ¿Qué nos podés comentar de eso? Sí. El rey Nabucodonosor, a todos los que venían, a todos los que habían sido cautivos y traídos a la corte del rey, a estudiar en la corte del rey, se les cambiaba el nombre y se le cambiaba la alimentación. Y se le daba una alimentación dedicada a los dioses. Así como vemos en la imagen, en el libro de Daniel, nos presenta que Daniel rechazó esa alimentación. Porque esa alimentación tenía un objetivo. Qué interesante. Imponer la religión, y el rey, a través de ese cambio de alimentación o a través de determinar cuál era la alimentación de ellos, pretendía ocupar el lugar de Dios. Entonces, al hacer un cambio de alimentación, pretende ocupar el lugar de Dios. Es por eso que Daniel y sus amigos le dicen no a esta alimentación. Nosotros no vamos a reconocer a Nabucodonosor como quien determina nuestra alimentación. Nuestra alimentación la determina Dios. Bien. En este estudio entonces estamos viendo un poco algo interesante que tiene que ver con un poco el contexto histórico del capítulo 1 de Daniel, en donde, como nos comentaba Fabián, se les saca de Israel y se los lleva a la tierra de Babilonia. Son cosas que Dios permitió, ¿no? Por la situación que estaba viviendo Israel y la condición en que estaba Israel. Ahora, es interesante ver que también se le cambia el nombre, que prácticamente el nombre es como... Hoy no se toma tanto porque hay muchos nombres que por ahí no tienen nada que ver con el carácter de una persona hoy. Pero en la antigüedad, tanto el nombre de Dios habla de su carácter, de que Él es eterno, pero también el nombre de las personas. Por ejemplo, en el caso de Jacob, significaba el que toma del calcañar o suplantador. Pero cuando se arrepiente, Dios le dice, ya no será tu nombre Jacob, suplantador, sino Israel, que significa vencedor, porque has luchado contra Dios y contra los hombres y has vencido. Es decir, de acuerdo a cómo vivía y cómo era la persona, se le cambiaba el nombre, en algunos casos. Bien, ahora es interesante que a Daniel, Ananías, Misael y Isaías, nos mencionaba Fabián que también se les cambia el nombre. Y en vez de que su identidad como persona esté en Dios, en Elohim, el Dios de Israel, ahora pasa a estar su identidad eso era lo que le estaban tratando de inculcar con los dioses paganos, ¿sí? Sin embargo, vemos en la historia, y vamos a seguir analizando, que ellos se mantuvieron siempre fieles y se identificaron con el Dios verdadero, ¿cierto? Exactamente. Ellos siempre se identificaron con el Dios verdadero, por más que sus nombres hayan sido cambiados. Y lo vamos a ver a lo largo del libro de Daniel. Ellos siempre fueron fieles al Dios verdadero. Ya en el capítulo número 2, nosotros vamos a ser situados 3 años después de la llegada de Daniel a Babilonia. Daniel y sus amigos ya se graduaron
en el colegio babilónico. Se graduaron con honores, como dice la Biblia, como dice en el mismo libro de Daniel, fueron hallados 10 veces mejores que todos los demás. Ellos ya formaban parte de la corte del rey, de los sabios, de los caldeos y de los magos. En el capítulo número 2 dijimos que nos sitúa 3 años después de la llegada de Daniel y sus amigos. Ahora nos encontramos en el año 603 y ocurre algo que marca la historia. El rey Nabucodonosor tiene una serie de sueños. Según lo que podemos notar en el estudio de la Biblia, soñó varias veces lo mismo, pero siempre se lo olvidó. Es por eso que usa la palabra sueños y no la palabra sueño. No tuvo un sueño, tuvo varios sueños. Los babilónicos, la cultura de Babilonia, la religión de Babilonia, tomaban los sueños como mensajes divinos. Dios me quiere hablar, por eso yo soñé esto. Y si me olvidé el sueño, quiere decir que Dios me quiere decir algo muy importante. Eso tenía arraigada la cultura babilónica. Inclusive había reyes que escribían libros enteros contando sus sueños y le llamaban libros de sueños. Justamente en Mesopotamia se han encontrado tablillas escritas en el idioma o en la escritura que ellos utilizaban, que era el cuneiforme, las cuales contaban sus sueños. La cosa es que Nabucodonosor, este sueño que él tuvo, le turbó. Su corazón golpeteaba, así como nosotros cuando tenemos una pesadilla y nos levantamos así asustados y el corazón golpeando el pecho. Pero se olvidó qué es lo que había soñado. En este sueño que tuvo Nabucodonosor, Dios le reveló la historia. Más adelante, en el siguiente estudio, vamos a analizar el sueño que tuvo Nabucodonosor. Bien. Entonces, esta imagen vamos a analizar en un estudio en donde vamos a estar analizando parte por parte tanto el capítulo 2, donde nos presenta esta imagen, y también vamos a estar analizando el capítulo 7 y la relación entre ambos capítulos, ¿sí? Bien, entonces hasta aquí llegamos con esta parte introductoria que nos ubicó un poco en el contexto histórico del libro de Daniel, en el lugar, en el tiempo y en las culturas que se encontraron, ¿sí? Siendo así Israel y Babilonia, un imperio. Más adelante entonces estaremos analizando los demás temas contenidos en este maravilloso libro que es el libro de Daniel. Así será. Estaremos analizando más profundo lo que es la profecía. Así que Dios les bendiga y gracias por acompañarnos en este estudio. Hasta pronto.